ya la doctora Wanda López está aquí para explicarlo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, siempre un gusto, y aprovecho el pequeño inciso para felicitarlos por su aniversario. Ay, gracias, doctora. 23 años, usted ha estado aquí. He estado en unos Tiene cuantos, y eso bastante. es un agradecimiento grande. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, quedamos en Movember. Yo he dicho aquí cosas de la salud masculina, pero la doctora lo va a ampliar. Sí, el mes de noviembre tradicionalmente es el mes en el que se celebra digamos, todo lo que es la concientización de lo que son las patologías que afectan al hombre. Y no solamente se trata de cáncer de próstata, también hablamos mucho de cáncer de testículo, cáncer de pene, de crecimiento prostático benigno, que es la hiperplasia prostática, y de otras situaciones que también afectan al varón, la depresión, la ansiedad, que pareciera que no, pero también están ahí. Y es un movimiento que se creó, la palabra Movember realmente significa una mezcla entre mustache, que viene del inglés y significa bigote, y November para el mes de noviembre. Entonces, ese híbrido que se creó es con la finalidad de hacer conciencia. ¿Y por qué bigote? Porque este movimiento comenzó en Australia, en el mes de noviembre. Era un grupo de amigos que tenían, uno de ellos tenía cáncer de próstata. Entonces sus amigos querían visibilizar este problema y querían además reunir fondos y todo aquello que utilizaban para su cuidado personal, la barbería, todas esas cosas, empezaron a recabar fondos y a guardarlo para apoyar a este amigo. Y una forma de visibilizarlo es que muchos de ellos, o casi todos, se dejaron crecer barba y bigote, o solo bigote. Entonces, claro, cuando la gente les empezó a preguntar por qué te estás dejando crecer el bigote, por qué estás siendo diferente, era un poco para llamar la atención y hacer conciencia de que esa masculinidad, esa virilidad, también tiene unas condiciones o unas enfermedades que, bueno, hay que prestarles atención. Entonces, de ahí se creó este movimiento que hoy por hoy, bueno, sabemos que está en Europa, en América, nosotros aquí en Venezuela, desde hace muchísimos años estamos haciendo campañas de pesquisa, no solo de cáncer de próstata, sino también todos estos otros temas de salud masculina. Claro, bueno, muchísimas gracias, doctora, por este contexto. ¿Ven? Que aprendemos todos los días. Mira, todo lo que dijo la doctora, ¿ustedes sabían? Bueno, yo no sabía. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, hablando de todas estas enfermedades, a lo que usted le compete, sobre el aparato reproductor masculino. Vamos a explorarlo. Exacto. Vamos a explorarlo, vamos a colocarlo aquí atrás. Bueno, ahí usted frente a la pantalla para que usted lo vea. Correcto. Y la doctora lo explique. El primer paso siempre es, pues, recordar un poquito cómo es la anatomía urogenital en el varón, porque además en un pequeño espacio hay muchísimas cosas que están cerca. Entonces allí podemos ver, voy a ir desde arriba hacia abajo, está la vejiga, que obviamente es común a hombres y mujeres, la próstata y las vesículas seminales, que eso sí es propio del varón. Luego, un poquito más abajo, ahí está la próstata. Fíjense que la próstata está atravesada por un conducto que ahí está representado de color rosado, que es la uretra. Y entonces, interesantemente, cuando la próstata crece, la uretra se estrangula porque crece la zona cercana a la uretra. Pero eso es diferente en cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata, se los comentaré más adelante, es más hacia la periferia y por eso el tacto rectal. Y fíjense que el recto está justo detrás de la próstata, ¿no? Atrás, ¿no? Lo marroncito es el recto. Y bueno, esa es la próstata y lo marroncito atrás es el recto. Okay. Exacto. Y si seguimos bajando, pues tenemos el pene. Y el pene, por supuesto, una de las cosas importantes es el tema de cáncer de pene, que también, aunque no es tan frecuente, pero es algo que cuando llegamos a ver, muchas veces lo vemos ya bastante avanzado.
Y bueno, finalmente los testículos, que son asientos no solo de patologías inflamatorias o patologías agudas, cuando hay torsión testicular, el muy conocido y popular varicocele, pero también es asiento de cáncer de testículo. Y el cáncer de testículo, una de las cosas importantes es que ocurre en extremos de la vida, en el hombre joven y en el hombre adulto mayor, en el anciano. Entonces es muy importante que el hombre, así como la mujer se hace su autoexamen de mama, el hombre tiene que aprender a hacerse su autoexamen testicular, a regularmente tocarse los testículos, bien sea cuando se esté bañando, notar si hay alguna protuberancia, alguna irregularidad o alguna dureza, algo que no haya notado anteriormente, para ir al médico. Ahora, doctora, en octubre, cuando hablamos del cáncer de mama, los doctores nos comentaban que ya la campaña no es tócate, ya es ir al médico, porque cuando ya te estás tocando, bueno, ya hay algo que puede estar avanzado. Ahora, ¿lo mismo podría aplicar con el hombre? Definitivamente sí. La mejor estrategia, voy a ir un poquito al tema de cáncer de próstata, que es el objetivo central de Movember. La mejor estrategia para diagnosticar cáncer de próstata tempranamente es hacer el tacto rectal y el antígeno prostático, que es el examen de sangre en el que se miden unos valores de una sustancia que se llama antígeno prostático, que circulan en la sangre y son producidas por la glándula prostática. Y esto lo producen todos los hombres. El tema es que hay un rango de valores de este antígeno prostático que son considerados normales. Sin embargo, en el cáncer de próstata, el valor del antígeno prostático se eleva y entonces esto es algo que nosotros medimos en la sangre y tenemos que correlacionarlo con el tacto rectal. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático se puede elevar por un crecimiento prostático importante. Una glándula muy voluminosa produce más antígeno prostático. Se puede elevar en patologías inflamatorias como la prostatitis aguda, que también es una enfermedad característica en el varón. Entonces, no necesariamente un antígeno alto es igual a cáncer de próstata. ¿Cómo podemos establecer la diferencia? Con los hallazgos en el tacto rectal, que en el cáncer es muy característica. Pero quiero hacer un inciso aquí, y es que no siempre hay hallazgos en el tacto rectal. Porque ya cuando hay, igual como en la mama, ya cuando hay un nódulo, ya cuando hay una dureza, una irregularidad o la glándula está totalmente pétrea, ya estamos hablando de etapas un poco más avanzadas. Entonces, es importante esta correlación porque además hoy en día estudios como el ecosonograma, como la resonancia magnética multiparamétrica, que es yo creo que uno de los estudios que ha venido a intensificar con imágenes lo que pudiera ser riesgo para cáncer de próstata. Entonces, estas son cosas que el urólogo puede indicar y solicitar en un paciente que tiene riesgo para cáncer de próstata. Bien, ahora, doctor, hablemos de la consulta del hombre. ¿Cuándo, a partir de qué edad? Bueno, tiene que ir toda la vida, ¿no? Yo creo que desde los 18 años hasta los 14, no sé. Pero, ¿cuándo se podría decir, qué edad se podría indicar para que, mira, tienes que ir al urólogo? El sí porque sí. El paciente, el hombre, tiene que ir al urólogo la primera vez, si nunca en su vida ha ido, a partir de los 50 años. Esto es, yo diría que mandatorio. Y muchas veces el paciente llega a la consulta porque la esposa, la novia, lo lleva. Y el que no se ha evaluado, y aprovecho en este momento, el que no ha ido nunca al urólogo y ya tiene 50 años, aunque se sienta bien, tiene que ir. Es muy importante. Esa es la diferencia entre encontrar una enfermedad potencialmente a tiempo y tratarla y curarla versus dejar pasar algo que después puede traer serias consecuencias. Entonces, tú comentabas hace poco que, bueno, toda la vida, el hombre cuando no tiene síntomas, no tiene molestias, hablo de un hombre joven, 20, 30 años, normalmente no necesita ir al urólogo a menos que haya alguna sintomatología en su aparato urogenital. Fuera de eso, de los 50 años en adelante, es mandatorio. Imagínate, están más fáciles que las mujeres y no van. Y no van. Por un tema tabú también, doctor. Hay mucho mito con el tema de tacto rectal. El tacto duele, el tacto es incómodo, el tacto deja alguna
entre comillas, secuela. Y una de las grandes cosas que estamos tratando de aclarar siempre que el paciente va a la consulta, que además va inicialmente con mucho recelo y con mucho miedo, el tacto rectal no duele. Y el tacto rectal es una maniobra que se hace en segundos. No es como la mamografía en la mujer, que toma bastante más tiempo y sí, es bastante más dolorosa. El tacto rectal es una maniobra sencilla, rápida, no dolorosa, no deja molestias, no deja ninguna secuela y es tremendamente valioso, no solo para detectar si hay algún cáncer, alguna induración, algún nódulo, sino también para detectar si hay crecimiento de la glándula prostática, que puede explicar algunos síntomas sutiles que se van presentando en el paciente cuando va creciendo. Ahora, doctor, ¿y por qué se da este cáncer? ¿Tiene alguna causa específica? Esa pregunta es fantástica porque hablamos un poquito de factores de riesgo. ¿Quiénes son los caballeros que pueden sufrir de cáncer de próstata? En primer lugar, el factor número 1 es tener un familiar cercano, un papá, un abuelo, un tío, un hermano con cáncer de próstata. El riesgo es muchísimo mayor en estas personas que en quienes no tengan ningún familiar cercano con cáncer. La dieta de nuestro mundo occidental, que es una dieta rica en grasas de origen animal, productos de carne, pocas vegetales, usualmente también está vinculada a la aparición no solo de cáncer de próstata, sino de muchas otras lesiones oncológicas. La edad, porque indudablemente en la medida que el hombre va envejeciendo, también nuestro sistema inmunológico, que es el gran vigilante de cualquier irregularidad y de cualquier célula que empiece a malfuncionar o a malcrecer, también va mermando. Entonces esa vigilancia inmunológica va disminuyendo con los años y hay el riesgo de aflorar. Y lo más importante es que el cáncer de próstata responde, o las células de cáncer de próstata crecen también por el estímulo hormonal de la testosterona. Y el hombre produce testosterona desde que entra en el desarrollo, en la pubertad. Entonces esta testosterona se va produciendo a lo largo de la vida del hombre. Para fortuna de los caballeros, el cáncer de próstata yo diría que es de crecimiento muy lento, porque está bajo estimulación hormonal toda la vida, desde que el hombre entra en la pubertad. Pero no es sino hasta los 45, 50 años en los que eventualmente puede notarse alguna lesión, bien sea al tacto o con elevación del antígeno prostático. Claro que tenemos pacientes que tienen 40, 42 años, hombres muy jóvenes, en donde hay alteraciones, en donde ha habido elevaciones del antígeno prostático o incluso alteraciones en el tacto rectal. La raza negra, por ejemplo, observamos que el cáncer de próstata suele ser más agresivo y suele presentarse antes. Entonces hay ciertos factores que son muy específicos de cada persona o de cada grupo poblacional que tenemos que tomar en cuenta. Pero creo que, bueno, lo ideal y el mensaje siempre es, hay muchas campañas hoy en día, pero siempre la mejor visita, la mejor atención, la mejor información la va a obtener de la mano de un profesional en el área. Y vamos a hablar, doctora, ahora de la importancia del dedo. Ya lo vamos a tener ahí en pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué el dedo? Ahí está. Sí. Bien, yo les hablaba hace poco que el tacto rectal era uno de los elementos importantes en el diagnóstico y en la pesquisa de cáncer de próstata, ¿no? Y no solo de cáncer de próstata, sino de otras patologías, de las enfermedades benignas de la glándula, como lo es el crecimiento prostático. ¿Por qué es importante el tacto rectal y por qué el dedo es importante? Bueno, porque si podemos ver una imagen, el dedo está muy cerca de la próstata, en el sentido de que cuando hacemos un tacto rectal, a través del recto podemos explorar el 80% del volumen prostático. Ahí hay una imagen detrás de mí en la que se puede apreciar el dedo a través del ano, a través del recto, y fíjense lo que está tocando, por delante de él se encuentra la próstata. Y entonces tenemos casi que el 80% de la superficie de la glándula prostática se puede evaluar satisfactoriamente con un tacto rectal.
El tacto rectal es una maniobra que se hace en 5 o 6 segundos, sumamente rápido, no es doloroso y nos da información acerca del tamaño de la glándula, nos da información acerca de la forma de la glándula, que es muy importante, acerca de la consistencia. La consistencia en el crecimiento benigno remeda más o menos la de la punta de la nariz. Yo invito a los caballeros a que se toquen la punta de la nariz y se van a dar cuenta, esa es la consistencia de una glándula prostática normal, que puede estar de tamaño pequeño o de tamaño grande si ha crecido. Pero en el cáncer de próstata la consistencia cambia y podemos encontrar nódulos y normalmente hacemos como el símil de lo que sería el nudillo, ¿no? La dureza del nudillo. Entonces decimos, oye, mira, si la consistencia uno la toca como la punta de la nariz es benigna, si la toca como un nudillo ya ahí hay un nódulo y ese nódulo es sospechoso de cáncer de próstata o una irregularidad en su superficie. La próstata es una glándula que al palparla es totalmente lisa. Y cuando la encontramos irregular, anfractuosa, una zona muchísimo más dura que la otra, o pétrea como la llamamos, o los bordes no se pueden delimitar, hay poca movilidad y encontramos que hay infiltración hacia los planos laterales, entonces ahí estamos en presencia de una glándula que tiene una patología maligna muy posiblemente y que además se ha extendido por fuera de la glándula. Ay, claro. Miren lo importante y todo lo que sale de 5 o 6 segundos de una pequeña pena, porque ni siquiera es dolor. Sí, bueno, no, eso no tiene que darle pena, esa es su salud, eso es mejor que un cáncer, eso es así. Ya hemos hablado aquí del cáncer de mama, del cáncer de colon, todo hay que ir al médico. Hay que ir al médico. Ahora, doctora, yo le preguntaba lo de la varicoceles. ¿Cuál es el factor de riesgo que un hombre que tenga 24 años, 40 años, tenga varicoceles a desarrollar cáncer de próstata? No está demostrado y no existe una asociación directa entre el varón que tiene varicoceles y que vaya a desarrollar a futuro un cáncer de próstata. Yo repito y quiero ser muy enfática, los factores de riesgo para encontrar cáncer de próstata son, en primer lugar, antecedente familiar en primera línea. La edad, mayores de 50 años, tienen más riesgo de encontrar una lesión que sea significativa al tacto o por alteraciones del antígeno prostático y bueno, y esto por la exposición a la hormona masculina que es la testosterona. Y por supuesto factores dietéticos, factores ambientales que pudieran estar en relación. Hay un porcentaje muy pequeño de digamos, genética, en donde hay una predisposición, pero es por genética del paciente, donde de pronto no hay un antecedente familiar directo, pero hay un gen que se expresa y muchas veces los genes, nosotros nacemos con oncogenes que pueden estar latentes o dormidos y sin embargo se expresan bajo ciertas circunstancias que activan estos genes. Y aquí yo quería aprovechar que mencioné hormona masculina, testosterona, porque indudablemente el hombre produce testosterona desde que entra en la pubertad y se desarrolla. Pero también existe una exposición a la testosterona que estamos viendo mucho en gimnasios, en prácticas de pronto para estimular el crecimiento muscular. Hay muchísimos suplementos y productos que tienen pequeñas dosis o altas dosis de hormona para justamente aumentar la virilidad. Hay muchísimos hombres que están en tratamiento con sustitutos hormonales por un tema de andropausia y ojo, aquí es donde nosotros queremos alertar. Si no ha habido una pesquisa o una certeza de que no hay riesgo de cáncer de próstata, exponer a una persona a suplementos de testosterona que eventualmente tengan un factor de riesgo de cáncer de próstata puede ser algo así como poner fuego cerca de de la gasolina. Es encender el riesgo, porque la testosterona en el varón, en el cuerpo, se interconvierte en dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es la que estimula ese crecimiento de las células prostáticas. Si son benignas, se desarrolla la hiperplasia. Pero si estas células son células con la posibilidad de desarrollar cáncer, son células malignas, y le estamos poniendo testosterona, le estamos dando fuego a esa célula. Y entonces estamos empujando al crecimiento de un cáncer de próstata. Ahora, doctora, mencionó la andropausia, ¿la puede definir rápidamente? Y la hiperplasia. Claro, andropausia es el equivalente a la menopausia en el hombre. La andropausia es el momento en el cual el hombre, por el envejecimiento natural,
entra en una disfunción hormonal, empieza a mermar, a disminuir la producción de testosterona, que es una hormona que se produce en los testículos, y esto tiene una serie de cambios corporales. Entonces, en primer lugar, tenemos un cambio en la redistribución del patrón de grasa. Encontramos que el hombre empieza a acumular más grasa en la zona mamaria, empieza a tener un patrón de grasa también corporal a nivel de la parte abdominal, la disminución progresiva de la masa muscular, que lo observamos también, eso se llama sarcopenia, lo vemos mucho en la medida que el hombre va envejeciendo, lo mismo como hay sarcopenia, hay osteopenia, que es la pérdida de la masa ósea. Empieza a disminuir la libido, que es el deseo sexual, porque el deseo sexual es dependiente de los niveles de testosterona en hombres y mujeres. La mujer también produce testosterona en cantidades muy pequeñas y tiene mucho que ver con la libido, con el deseo sexual femenino. Entonces, bueno, empieza a caerse el cabello, empieza a aparecer entonces distribución de vello en otra parte o de manera rala. Y estos cambios solemos verlos en el hombre después de los 65, 70 años de edad. Y es muy importante que el hombre se mantenga activo, que se ejercite, que cuide su alimentación. Hoy en día hay muchísimas campañas para el cuidado de la tercera edad y entonces estamos viendo esto. Tal vez el hombre hoy en día a los 65, 70 años es un hombre mucho más cuidado que hace 20, 30 años atrás, cuando esto no se manejaba tanto. Y me hablabas de andropausia y la hiperplasia prostática. Hiperplasia es crecimiento benigno, ¿no? Ahí tenemos una imagen. Ya la vamos a tener en pantalla. Colocar, perfecto. Ahí está. Fíjense en el lado extremo detrás de Yerubi, de nuestra querida conductora. En la pantalla lo vemos. En un lado tenemos la próstata normal. Fíjense que esa es una glándula en donde tenemos una forma normal, hay cierta simetría. Ustedes pueden observar que en el medio está el conducto urinario, que es la uretra, y que además es amplio, está permeable, y esto significa que permite el paso del chorro de orina con, digamos, una buena presión. En la siguiente imagen pueden observar que hay un aumento del volumen de esa glándula prostática, incluso hay una irregularidad en la forma, se eleva el piso vesical y si observan el conducto urinario está prácticamente colapsado. Y entonces esto es como el símil, tal vez de una manera muy, muy sencilla, un ejemplo muy gráfico, como que si estuviésemos apretando una manguera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Que la uretra se comprime de afuera hacia adentro. Y en la medida que se va comprimiendo, entonces el chorro urinario va disminuyendo, va perdiendo potencia. Este es el típico paciente que se levanta de noche varias veces para orinar, que para orinar comienza a experimentar retardo. Tiene ganas, pero entonces hay unos segundos en que se tarda el chorro en salir, muchas veces tiene que pujar, el chorro ya no proyecta tan lejos como antes. Yo te decía que antes 1,5 metros o hasta más, y ahorita son 50 centímetros o 30 o hasta 20. Es el típico paciente que orina y gotea, o que tiene que pujar para comenzar a orinar. Entonces, bueno, en estos pacientes hay deterioro de la calidad de vida porque levantarse 4 o 5 veces en la noche para ir a orinar no deja dormir a nadie, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario, dice, gracias por su asistencia, doctora. Orino constantemente de manera casi incontrolable. ¿Hay algún tratamiento o pastilla para frenar o controlarlo? Tienes que ir al médico. Sí, bueno, hay muchos tratamientos, pero los tratamientos indudablemente van a depender de la alteración. Si esta presencia de síntomas urinarios que tiene el señor que comenta o que nos escribe, depende exclusivamente de la próstata, hay tabletas con las cuales podemos mejorar la sintomatología, bien porque podemos reducir la tensión muscular que hay alrededor de la próstata y alrededor de la uretra con unos medicamentos que relajan la musculatura lisa, y eso permite que el chorro urinario mejore, que la cantidad de veces que se levanta una persona en la noche disminuya. Pero si aquí además hay algunas alteraciones funcionales en la vejiga, porque vieron en las imágenes que la próstata y la vejiga son vecinas. Ajá. Entonces lo que está dañando a la próstata a la larga va a dañar a la vejiga. Entonces la vejiga responde inicialmente con hipertrofia
hipertrofia o digamos aumenta la fuerza de la contracción hasta que la vejiga se cansa y entonces empieza a almacenar orina y ese es el paciente que va tantas veces porque no logra vaciar completo y siempre tiene la sensación de querer orinar. Entonces ya ahí hay un tema de vejiga que hay que explorar. Y aquí es donde el urólogo y quienes hacemos la parte de piso pélvico, porque requiere una serie de pruebas adicionales o especiales, pues cobra un poquito más de valor, ¿no? Ya, entonces esta hiperplasia que vimos, esto es benigno. Esa hiperplasia que vimos es benigna. Esto es benigno, entonces esto tiene, digamos, sanación. Puede, si va al médico con tratamiento, puede Sí. ya controlarlo. Hay una cosa muy importante que creo que para la audiencia debe quedar claro. La mayoría de las veces el cáncer de próstata no da síntomas. Importantísimo. Cuando da síntomas, ya es tarde, porque los síntomas suelen ser sangre en la orina, sangre en el semen o eventualmente sangre a través del recto porque ha infiltrado el recto. Entonces ya ahí estamos hablando, o retención urinaria, estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad avanzada. Importantísimo recordar que el cáncer de próstata en el 80% de las veces lo encontramos en la periferia de la glándula y esa es la razón del tacto rectal. En tanto que la hiperplasia prostática es una enfermedad de la parte más cercana al conducto urinario, que llamamos zona de transición. Entonces, es más sintomática la enfermedad benigna, pero el cáncer no da síntomas. Y volvemos a insistir en la necesidad de, aunque esté bien, no sienta nada, tiene 50 años, ir al urólogo. Bien. ¿Y esta hiperplasia puede ser un signo de alarma a futuro? No para cáncer de próstata necesariamente, pero sí un signo de alarma en el sentido de que si no se atiende, la que terminará por dañarse irremediablemente va a ser la vejiga. Entonces, aquí hay una cosa que es importante y es el momento en el cual llegamos a una enfermedad. No es lo mismo tratar una enfermedad en su inicio, en la que ha, digamos, desarrollado pocos síntomas o en la que es controlable fácilmente con medicamentos, a llegar a una enfermedad en la que ha avanzado, que probablemente el medicamento ya no funcione, o sea necesario una cirugía o eventualmente aún la cirugía, si llegamos tarde, pudiera significar que aunque descomprimamos a la uretra y quitemos esa zona de la próstata que ha crecido, ya la vejiga tiene alteraciones funcionales y la vejiga hoy por hoy no la podemos quitar. Ahora, la vejiga, si se expande, es irreversible. Si la vejiga se daña y se dilata y pierde capacidad de contraerse, ya es tarde. Incluso en las etapas, digamos, medianas del crecimiento benigno de la glándula prostática, tenemos un fenómeno que se llama hipertrofia de la musculatura vesical. Y esa hipertrofia a lo que lleva es que ese músculo quiere contraerse con fuerza contra una resistencia. Y lo que vemos entonces es que cuando quitamos esa próstata obstructiva, este paciente queda con urgencia, con apuro para orinar, porque la vejiga no tiene ya ningún freno y entonces se sigue contrayendo porque se ha hipertrofiado. Entonces es importante, encontrar la enfermedad temprano. El enemigo se controla mejor cuando está chiquito. Ay, claro. Dicho de una manera muy coloquial. Pero me encanta como lo dice, doctora. Por cierto que aquí hay alguien dice, feliz día, doctora, el tacto rectal no duele. Si el único urólogo que yo conozco cuando se pone los guantes, le queda el dedo como el ancho de una botella. Y dice de una famosa bebida que tenemos aquí en Venezuela. Pero dice guantes, doctora, ¿lo hace con guantes? Totalmente. El tacto rectal se hace con guantes y además se hace con lubricación adecuada. Eso es muy importante. Un urólogo examina, se coloca guantes y además lubrica adecuadamente el dedo enguantado para poder hacerlo. Y además hay maniobras para poder lograr la relajación del esfínter anal antes de introducir el dedo. Entonces hay una suave presión que hacemos sobre el esfínter anal y esta maniobra dilata un poco o relaja el esfínter y permite el paso del dedo suavemente. Y para quienes, obviamente el dedo puede ser distinto, más largo, más grueso. Mi dedo es muy corto, pero es muy delgado y hay personas que tienen dedos muy largos o tal vez muy gruesos. Las maniobras hechas con suavidad,
con lentitud, con calma, no duelen. Y lo más importante es que si uno como paciente está consciente de la razón por la que se va a dejar hacer un examen, también es parte de esa colaboración. Cuando uno se relaja y cuando uno está tranquilo y sabe que esto va a ser unos segundos nada más, pues de verdad que no duele. Nosotros hacemos tacto todos los días y hacemos cientos de tactos. Ahorita en las campañas se ven más de 100 pacientes. Entonces, oye, de verdad que no duele, si no la gente no iría. Claro, ¿no? Y además que siempre pensando en el futuro, ¿no? En la enfermedad que puedo prevenir. Duele mucho más un cáncer de próstata. Crean, duele muchísimo más que 5 o 6 segundos de un tacto rectal. Vamos a responder algunas de las preguntas y luego continuamos con el cáncer de próstata. Dice Astro, ¿qué pasa si la vejiga se aloja un cálculo de 1.4 centímetros? ¿Se debe operar o se puede tratar con medicamento? Hay que sacar ese cálculo. No hay probada evidencia de medicamentos que disuelvan las litiasis o las piedras que ya se han formado. Un cálculo de 1,5 centímetros, 1.4 milímetros, como 1 centímetro y 4 milímetros, como lo dice el participante, es un cálculo que va a costar muchísimo expulsar por la vía urinaria. Va a doler y además va a sangrar. Y puede ocurrir que intentar expulsarlo se va a alojar en la uretra y hay que instrumentarlo, manipularlo. Y hoy en día el procedimiento para sacar estas litiasis es totalmente sencillo, es por vía endoscópica a través de los orificios naturales y se puede hacer de manera incluso ambulatoria dependiendo. Bien, sin dolor. Sin dolor, obviamente. Maravilloso. ¿Cuál es la medida de la próstata? ¿Hasta cuándo es el valor normal del antígeno prostático? El paciente lo tiene en 3.9 y está tomando Tamsulusina. Tamsulusina. Buenísima esa pregunta. El tamaño de la próstata, nosotros hablamos de la próstata en términos de volumen porque obviamente es una estructura de 3 dimensiones. Entonces hablamos de un volumen cercano a los 20 gramos. 20-25 gramos se considera el tamaño normal de la glándula prostática, 20 o menos. Por arriba de los 20 gramos ya hablamos de crecimiento de la glándula. Para establecer más o menos una analogía con el tacto rectal, cuando uno hace el tacto rectal, una glándula normal debe ser uno capaz de delimitarla completamente. Entonces debemos ser capaces de el ancho y el largo de la glándula de poder precisarlo bien con el dedo. Cuando ya alguna de las medidas, largo o ancho, se escapa de la capacidad de nuestro dedo de precisarlas, es porque la próstata ha crecido. Y uno más o menos puede estimar, y hay una clasificación en grados 1, 2 y 3, en cuanto a si es entre 20 y 40 gramos, entre 40 y 60 o más de 60 gramos, que sería el grado 3. Buenos días, ¿es verdad que el café afecta o irrita la próstata? El café, no a la próstata, pero sí a la vejiga. El café es un poderoso estimulante para la vejiga y produce en las personas susceptibles de tener hiperactividad vesical, produce aumento de la frecuencia urinaria y síntomas de urgencia que también ocurren cuando hay crecimiento prostático benigno. Entonces puede haber como que una pequeña confusión ahí. Y algo que no dije en el segmento anterior fue lo relacionado con el antígeno prostático, los valores normales. Bueno, nosotros tenemos en Venezuela como valor total, antígeno total, máximo 2,5, pero indudablemente que el antígeno va cambiando en relación con la edad, va aumentando y va aumentando en relación con el volumen de la glándula prostática. Pero el valor total, el antígeno prostático total, es uno de los 2 parámetros que se utilizan. Se utiliza la relación entre el valor total y el valor libre, que es un fragmento de este antígeno circulante en la sangre. Entonces, esa relación entre el libre y total es una relación porcentual que si está por debajo del 20%, hay riesgos de que esa elevación del antígeno prostático total esté en relación a un cáncer de próstata. Claro, este 3.9 que está el diciendo... valor total, seguramente es el valor total. Okay. Y yo ahí diría que cuando el total está entre 2,5 y 10, es muy importante mirar la relación entre el antígeno libre y el total, porque entonces si ese porcentaje está por debajo de 20, ojo, ahí hay que profundizar porque hay un riesgo de cáncer de próstata. Bien. Buenos días, dile a la doctora qué viene después de la detección anormal mediante el tacto y antígeno alto. Muy bien, excelente.
detección a una irregularidad en el tacto, bien sea un nódulo, dureza o la glándula pétrea, o un tacto anormal, un antígeno anormal, que pueden estar juntos o por separado. Es decir, podemos tener un tacto que no nos dice mucho, pero con un antígeno elevado. Lo que viene después es profundizar. Hoy en día estamos haciendo resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Eso es un estudio radiológico en el cual se establece con la suma de varios parámetros, no solo el tamaño, la morfología, sino la densidad del tejido y la difusión al elemento de contraste, qué riesgo tiene, y desde el punto de vista de imagen, esa persona de tener un cáncer de próstata. Entonces existe ya una clasificación que está perfectamente estudiada y documentada a nivel de los estudios de resonancia, en el cual existen 2 o 3 grupos de riesgo bajo, en donde la conducta sería observar al paciente, vigilarlo cercanamente, o grupos de riesgo intermedio a riesgo alto, en el que está indicada la biopsia de próstata. Y esa es, digamos, el siguiente paso cuando tenemos una sospecha alta de cáncer de próstata. Nosotros tenemos que planificar en este paciente o en esta persona una biopsia de próstata para obtener muestras del tejido y poder mandar esto a anatomía patológica, y es la que definitivamente nos va a decir esto es un cáncer o estos factores de riesgo, esta elevación del antígeno no son por cáncer. Y la biopsia de próstata, hoy en día en nuestro país hay 2 maneras de realizarla. La hacemos de manera como se hacía tradicionalmente, por abordaje transrectal, que tenía ciertas implicaciones en términos de riesgo de infecciones, riesgo de sangrado por vía rectal, y modernamente se está haciendo, tenemos todos los recursos para hacerla por vía transperineal. Cuando digo transperineal me refiero a través de la piel del periné, que es esa zona entre el escroto y el ano. Entonces esa zona de la piel que corresponde al periné nos permite, guiado por ultrasonido y con las imágenes de la resonancia magnética, hacer como una especie de mapa de coordenadas. Ese mapa de coordenadas es importantísimo porque las imágenes de la resonancia magnética se procesan, se analizan y se establecen cuáles son las zonas que tienen riesgo y que debemos biopsiar. Entonces eso se superpone a un ecosonograma transrectal que se hace en tiempo real y nos dicen, hay un software en donde se establece, bueno, hay que tomar biopsia de la zona 1A, 2A, 3A. Entonces la próstata, todo ese volumen se hace un mapa sobre la glándula prostática, un mapa que yo diría es bastante preciso y nos permite tomar muestras de las zonas de riesgo y por supuesto siempre tomamos de zonas adicionales de la glándula prostática. Debo aclarar que se toman del lado derecho y del lado izquierdo de la glándula, aun cuando el nódulo lo hayamos encontrado solamente en uno de los 2 lados. Y la razón es porque el cáncer de próstata crece de manera multifocal, es decir, nosotros podemos tener varios focos pequeños en la glándula prostática y esto es importante a la hora de establecer la estadificación del cáncer de próstata. No es lo mismo un tumor o un cáncer de próstata localizado en la mitad de uno de los lóbulos que en todo el lóbulo o en los 2 lóbulos. El comportamiento biológico es completamente diferente y el tratamiento indudablemente va a depender de esa estructura o de ese comportamiento biológico. Ahorita mencionó, doctora, vigilancia regular. ¿Cómo sería esto en términos de tiempo? ¿Cada cuánto? Importante. El observar a un paciente, normalmente la vigilancia es anual. El paciente que no tiene síntomas, que está bien, que tiene su tacto rectal normal, que tiene su antígeno normal, anualmente debe ir al urólogo. De ahí en adelante, de los 50 años en adelante, el hombre una vez al año debe hacerse su chequeo urológico que incluye estas 2 cosas. Cuando encontramos una alteración, llámese del antígeno prostático o llámese una alteración, si hicimos una resonancia magnética con un factor de riesgo, digamos, leve, yo tengo que intensificar esa vigilancia y esa vigilancia nuevamente va por antígeno prostático, por tacto rectal y por eventualmente una nueva resonancia ya en un periodo tal vez un poco más cercano. Normalmente no se habla de 6 meses, pero es importante que quede claro en el hombre que no se puede desaparecer de la consulta. Y si el paciente se hace un antígeno prostático en un término corto de 6 meses
y hay una diferencia entre el primero y el siguiente en términos de duplicación de los valores o en términos de elevación, eso se llama velocidad de crecimiento del antígeno prostático, y que nosotros además lo correlacionamos con el volumen de la glándula, porque como les mencioné, una próstata muy voluminosa obviamente se acompaña de un antígeno más elevado, pero existen hoy en día mediciones de lo que llamamos la densidad del antígeno prostático, eso no es algo nuevo, eso se usa desde hace muchísimo tiempo, que nos permiten correlacionar si esa densidad del antígeno prostático está acorde al volumen de la glándula o no. Me explico con un ejemplo muy sencillo. Próstatas pequeñas con mucho antígeno prostático pueden ser cáncer de próstata porque ahí hay una irregularidad, hay una célula que está creciendo anárquica y que además está rompiendo los vasos y hay mucho volcamiento de antígeno prostático hacia la circulación sanguínea. En tanto que si tenemos una próstata más voluminosa, pero por una hiperplasia prostática, puede tener un valor alto, pero cuando relacionamos ese valor alto con ese tamaño de la próstata, la densidad no es una densidad anormal. Perfecto. Yo les dije que íbamos a ver cómo luce el cáncer de próstata, ya lo vamos a ver ahí en pantalla. Allí lo tiene, doctora. Vamos. Bueno, el cáncer de próstata, ahí en la imagen hay una pequeña nodulito que exactamente lo estamos mostrando ahorita, y así es como se desarrolla el cáncer en la zona periférica de la glándula en la mayoría de los pacientes, y usualmente, bueno, el mayor volumen está hacia la parte posterolateral de la glándula. Entonces, muchas veces es tan pequeño que incluso al tacto no se percibe. Y la importancia de eso es que, bueno, el tacto solo no es suficiente. El antígeno solo no es suficiente. Nosotros necesitamos la componenda de los dos. Eso nos da más o menos un 80% de certeza diagnóstica. Y nos queda un 20% por ahí por fuera que puede tener un tacto normal, un antígeno que no está tan alterado o que está alterado pero que no es francamente llamativo de cáncer de próstata. Esa es la famosa zona gris en donde a los médicos muchísimas veces se les hace difícil. Pero entonces juntamos lo que hablábamos la vez pasada de factores de riesgo, qué posibilidades hay si este paciente tiene un familiar, lo vigilo más cercano, o me voy de una vez y digo, mira, ¿sabes qué? El tacto no es francamente patológico, pero hay algo que no me gusta, uno va desarrollando como ese dedo explorador y entonces termina por pedir un examen que permita sensibilizarlo, como por ejemplo la resonancia, o en quienes no se puedan hacer la resonancia, eventualmente un ultrasonido transrectal de próstata. Solo que hay un porcentaje de nódulos prostáticos que no se ven. El nódulo prostático en el eco suele ser hipoecoico, es decir, tiene una densidad del tejido que es distinta a la del tejido nativo. Y eso es lo que permitía hacer las biopsias guiadas por ultrasonido cuando no teníamos la resonancia magnética. Entonces se fijaba uno en la densidad del tejido y dónde estaba la zona que sospechosa que era un nódulo hipoecoico, y se tomaban muestras de ese nódulo y del tejido circunvecino. Pero hay un porcentaje cercano al 15-20% de los nódulos que tienen la misma densidad del resto del tejido, entonces ahí se empastela la cosa, porque entonces es más complejo solo por eco hacer el diagnóstico, ¿no? Y por eso el tema hoy en día con la resonancia nos ha permitido mejorar la calidad de la imagen, nos ha permitido encontrar otros parámetros de riesgo y hacer el mapeo, que es lo que yo considero más importante. Y bueno, me comentabas algo del piso pélvico. La próstata, debajo de ella está un plano muscular que es el piso pélvico, que hombres y mujeres lo tenemos por igual. Entonces es importante este piso pélvico porque en el tratamiento del cáncer de próstata, una de las estrategias cuando es, digamos, localizado, es hacer una cirugía radical de próstata que permite quitar la glándula prostática y las vesículas seminales y, si es necesario, hacer una linfadenectomía, que es quitar los ganglios que están cercanos, para extraer todo lo que es la zona de riesgo. Pero ese piso pélvico es importantísimo porque una de las cosas que puede ocurrir en la cirugía radical de próstata en algunos pacientes es que quedan con incontinencia urinaria o eventualmente con impotencia.
Entonces, ejercitar este piso pélvico y tener control del mecanismo esfinteriano es una de las estrategias más importantes en la rehabilitación posterior a una cirugía radical para devolverle la calidad de vida al paciente. ¿Cómo un hombre puede fortalecer su piso pélvico? Igualito que la mujer. El ejercicio es el mismo, se trata de contraer la parte baja donde uno percibe el esfínter anal o el esfínter urinario. Yo siempre les digo, mira, imagínate que estás en una reunión y tienes ganas de orinar y no puedes salirte, no hay un baño. Trata de hacer como si estuvieses aguantando tu deseo de orinar. Y en ese momento, esa musculatura que se contrae es justamente toda la musculatura del piso pélvico. Pero es importantísimo, hombres y mujeres, que jamás contraigan esa musculatura, ese esfínter, al momento de orinar. Porque también he escuchado muchos pacientes que dicen, no, yo cada vez que orino tranco el chorro urinario y lo hago muy bien y va a dañar su vejiga dentro de poco. Porque lógicamente... Deja de estar haciendo ese ejercicio. Lógicamente cuando estamos orinando hay unos mecanismos neurológicos que se han activado para impulsar el chorro urinario. O sea, la vejiga se contrae, el esfínter se relaja. Y si yo empiezo a contraer ahora el esfínter, yo estoy dándole una señal a la vejiga que se tiene que relajar. Y si yo estoy en ese juego todo el tiempo, voy a dañar la vejiga. ¿Okay? O sea, la idea es hacer esos ejercicios fuera del ambiente urinario. Ay, importante, ¿okay? Doctora. Bien, doctora, hablamos de eso, del piso pélvico, fortalecerlo en el caso de que, bueno, se extrajo la próstata porque, exacto, bueno, fue un cáncer quizás, exacto, más agresivo. Cuando un hombre va a tiempo, ¿cuál es el tratamiento? Tiene una cosita pequeñita. Si un hombre va a tiempo y se diagnostica una lesión y esa lesión se biopsia y es un cáncer de próstata y está localizado, hay 3 grandes estrategias que se pueden implementar. Si es una lesión, digamos, pequeña, está localizada, el paciente tiene una expectativa de vida de más de 10 años, una persona activa, una de las cosas que podemos hacer y que se recomienda, el tratamiento de elección número 1, es la cirugía radical de próstata. Y la cirugía radical de próstata hoy en día se hace de manera mínimamente invasiva, bien sea por cirugía laparoscópica o por cirugía robótica. La cirugía robótica está disponible aquí en Venezuela, en Caracas hay 3 centros con una vasta experiencia y hay urólogos con vasta experiencia en cirugía radical de próstata. Entre paréntesis, yo no hago cirugía radical de próstata, pero hay muchísimas personas con experiencia en este campo y que la hacen y la hacen muy bien. La otra opción que hay para cánceres, ya ahí tiene que ver la clasificación histológica del cáncer de próstata, que es otro capítulo grande aparte, en donde existe la posibilidad de tratarlos con radioterapia, braquiterapia, es decir, el implante de semillas radioactivas dentro de la glándula prostática para controlar esa zona del tumor. Modernamente, y creo que ya lo tenemos también disponible en Venezuela, es lo que sería el tratamiento focalizado de estas lesiones, en donde se hace el tratamiento con ablación de ese nódulo cancerígeno, guiado justamente por las imágenes de resonancia magnética multiparamétrica. Existe en este momento un solo centro en Caracas que tiene la tecnología para hacer esto. Y bueno, existe la tercera posibilidad, que es lo que llamamos la observación vigilada o la vigilancia cercana, en donde el paciente que tiene bajo riesgo, tiene una lesión de bajo riesgo y tiene alguna razón por la que no quiera o no se pueda operar o es un tema de edad, uno simplemente tiene una vigilancia cercana en términos del antígeno prostático y en el momento en que este antígeno empiece a elevarse o a cambiar es donde uno procede a una intervención o a un tratamiento un poquitico más extenso, ¿no? Bien, doctora, entonces bueno, ya culminamos el programa, doctora, pero yo le voy a dejar unos segundos para que hable nuevamente a los caballeros de Movember. Muy bien, ya para cerrar, Movember es el mes de noviembre en el que queremos concientizar y sensibilizar a todos aquellos caballeros a que se cuiden, a que entiendan que ir al médico, pasar por este momento de hacerse un tacto rectal, hacerse su chequeo regular del antígeno prostático es un instante en la vida de un caballero.
Y ese instante puede traer grandes beneficios. En primer lugar, dormir tranquilo de saber que todo está bien. Y en segundo lugar, que si en algún momento llegamos a encontrar algo que no está bien y que no necesariamente es un cáncer, tenemos muchas alternativas para el tratamiento eficaz. Y recuerden siempre que prevenir es mejor que lamentar y es muchísimo más económico, costo-beneficio.